Ahora vamos a hablar sobre la transformación de la empresa. Cómo es que la empresa, como un agente económico que participa obviamente dentro de la economía de la nación, en las actividades económicas, ha ido evolucionando gracias a el fenómeno de la globalización. Vamos a ver cómo es que se transforma la empresa y finalmente el impacto de la globalización y su influencia en el derecho. Para empezar, vamos a recordar un poco sobre el concepto de empresa. Empresa, vamos a entender que es una unidad de producción o de cambio basada en el capital y que persigue la obtención de beneficios mediante la explotación de la riqueza, de la publicidad, el crédito, la propiedad intelectual, etc. Es decir, es una organización que tiene un fin de lucro. Vamos a ver cómo se clasifican estas empresas. En primer lugar, tenemos que hay diferentes tipos de empresas. Primero tenemos la empresa unipersonal. Esta empresa unipersonal, como la misma palabra lo indica, es una empresa que está compuesta por individuos. Es una empresa, pueden ser pequeñas o medianas empresas y su participación en la economía va a consistir en la creación de empleos, sobre todo, va a permitir la complementación de algunos insumos, sobre todo para las grandes empresas, y va a participar en cumpliendo con algunas tareas de naturaleza artesanal o maquilas menores. Por otro lado, tenemos a las sociedades, que son empresas pluripersonales. Estas, como su nombre lo indica, están compuestas por varias personas que se reúnen con la finalidad de llevar a cabo un objetivo en común y que van a tener una estructura específica. Estas empresas o sociedades van a estar integradas precisamente por varias personas físicas y van a constituir una persona moral. Estas personas físicas son los socios, uno de ellos se va a encargar de llevar a cabo la administración y se caracterizan también porque estas empresas se tienen que constituir ante un notario. El notario va a generar unas escrituras en las cuales van a estar integrados los estatutos, que son los términos bajo los cuales se va a llevar a cabo la conducción de la empresa y también se va a establecer ahí los términos de la disolución y la liquidación de la misma. Tenemos entonces que estas empresas van a estar reguladas en nuestra nación por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y en esta ley se encuentran clasificadas, en primer lugar tenemos a la sociedad en nombre colectivo, tenemos a la sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada, que es la más reciente dentro del ámbito de las sociedades mercantiles que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esta ley se van a establecer las bases para la creación de las empresas, cuáles son los requisitos que requiere, que le pide la ley a los socios, el capital, la duración de la empresa, todos los aspectos relacionados con estas sociedades van a estar regulados precisamente a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por otra parte, también tenemos a la empresa pública. Esta empresa es digamos, va a tener una finalidad diferente. En este caso estamos hablando de que su finalidad va a ser la protección de los grupos mayoritarios, tanto consumidores como usuarios y asalariados, pequeños y medianos empresarios, intelectuales y técnicos. En este caso estamos hablando que son empresas del Estado y van a participar también en las actividades económicas como entes de naturaleza pública. O sea que van a ser creadas con la finalidad
de generar un bien común. No, en este caso no se busca el interés particular de un grupo de individuos. Buscan satisfacer una necesidad de la sociedad y por lo tanto se van a crear en áreas o para áreas estratégicas, obviamente, que van a beneficiar a la nación. Y estas empresas son muy características en los sistemas de economía mixta, en los cuales, como ya sabemos, hay una mayor intervención del Estado en la economía de la nación. Ahora veamos la empresa y la diversificación de la propiedad. Hay que tener en cuenta que uno de los cambios más importantes en materia de empresa y de propiedad es que esta nueva tendencia tecnoburócrata va a ser la que va a dirigir y a controlar estas empresas que son empresas contemporáneas. En este caso, no van a ser los propietarios ni los accionistas de las mismas los que van a llevar a cabo el control de la empresa. Es decir, estas empresas van a estar dirigidas por otros sujetos. Por un lado tenemos a los dueños del capital. Ellos son los que van a aportar, digamos, estos recursos para la generación de la empresa. Pero ellos, a su vez, van a contratar los servicios profesionales de personas que estén capacitadas y que tengan el conocimiento técnico para la administración y conducción de la empresa. Entonces, de esta manera, va a haber un mayor rendimiento de la empresa. Y a través de estos servicios profesionales es como se van a establecer las políticas y la planeación estratégica de estas empresas. En estos casos también vamos a tener que va a haber la participación de algunos, mejor dicho, van a participar los socios como accionistas. Existe un capital social que va a responder en función de los diversos orígenes de los accionistas obviamente, y de sus nacionalidades, porque estamos hablando ya de empresas que están formadas por personas que pertenecen, o por capitales inclusive que pertenecen a diferentes naciones. Entonces, esto va a permitir que haya una coexistencia de intereses plurinacionales. A esto le podemos sumar que los propietarios o los titulares de las marcas y patentes que pueden llegar a participar con poca participación accionaria, son los que van a definir y a determinar las políticas y estrategias empresariales de la sociedad. También va a haber participación accionaria minoritaria de los sindicatos, lo que se va a manifestar en una especie de capitalismo popular, en busca de democratizar el control y la propiedad de estas empresas. Y por otra parte tenemos a las empresas mixtas. En este caso, estamos hablando que se trata de empresas que tienen participación estatal y participación privada. Pueden ser corporaciones empresariales y en las cuales se van a celebrar acuerdos, o con las cuales se van a celebrar acuerdos de exclusividad, contratos ya sea para la elaboración de algún producto, la fabricación de insumos, para el suministro de recursos, etcétera. También puede ser para la subcontratación o para la maquila, contratos de provisión de servicios, contratos de asociación en participación. En este caso también vamos a tener lo que se conoce contratos llave en mano, que son formas de llevar a cabo los tratados en la actualidad, sobre todo acuerdos de naturaleza en los que intervienen partes que son de diferentes naciones, y también vamos a tener que dentro de estas se van a encontrar los contratos que conocemos como franquicias.
¿Cuáles son las tendencias a la integración político-económica? En este caso, hay que tener en cuenta que nuestra sociedad contemporánea tiene una naturaleza internacional y por lo tanto va a presentar una tendencia a lo que conocemos como globalización o mundialización. Y esto lo puede llevar a cabo a través de dos rutas. La primera puede ser a través del reforzamiento de tendencias globalizadoras a través de los mercados y de las empresas. Y por otra parte puede ser también a través de procesos de regionalización económico-política, como el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, la Asociación de Países del Pacífico, o la asociación, el Área Libre de Comercio de las Américas, lo que conocemos como ALCA. Así tenemos que en América Latina, por ejemplo, estas tendencias van a verse reflejadas en a través de dos rutas. Puede ser a través del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que obviamente tiene una tendencia mercantilista, neoliberal, digamos. Y por otra parte tendríamos la ruta del Mercosur, que tiene una característica más social, más publicista y además de naturaleza más solidaria. Y de esta manera, el área de libre comercio de América se va a definir, digamos, en función de este tipo de integración económica. Y tal vez la política que se articule en este continente tiene en su seno como eh, participante notorio a la primera potencia mundial, que sería Estados Unidos, ¿no? Bien, veamos ahora qué es la globalización. La globalización como fenómeno es un término que se va a utilizar desde mediados de los años 80 y se va a utilizar para establecer eh, para describir, mejor dicho, lo que sería este nuevo proceso de interdependencia económica en el cual las empresas y los mercados van a rebasar las fronteras nacionales y van a alcanzar una dimensión mundial. Este término, como les comenté, se utiliza desde los años 70, desde que empezaron, de los años 80, perdón, desde que se inició con estos adelantos tecnológicos que de cierta manera han facilitado y han acelerado las transacciones internacionales comerciales y financieras. Entonces, este fenómeno, digamos, tiene una naturaleza bastante económica. Sí hay rasgos dentro de la globalización en los cuales se va a llevar a cabo cierta interculturalización que va a permitir el contacto o va a surgir gracias al contacto entre o con otras naciones, pero en esencia está relacionada con las cuestiones económicas. Es un proceso principalmente económico y se va a producir en él una integración de las economías nacionales con las internacionales, buscando un mercado global, precisamente un mercado que abarque a todo el planeta. Sin embargo, esta globalización, esta intención de integrar a todo el mundo en un solo mercado, va a tener consecuencias que no son tan buenas, tan benéficas para todos, porque tal vez va a generar una mayor diferencia debido a que hay países que se consideran emergentes o periféricos. Antes eran llamados países tercermundistas y
se va a marcar más diferencia entre estos y los países que ahora que eran conocidos como países del primer mundo. Entonces, esto va a marcar más las diferencias porque el beneficio y el reparto y la distribución de la riqueza se va a ver más enfocada a los países de primer mundo, son los que van a recibir mayores beneficios, y por otra parte los países emergentes no van a tener este beneficio. La concentración de la riqueza se va a reducir, va a estar eh, concentrada en ciertos segmentos del mundo, y la pobreza y la marginación de millones de habitantes de otros países van a poner en peligro algunos bloques económicos o regiones económicas. Por otra parte, tenemos que este proceso es el que alimenta esta globalización, este intercambio mundial, es el que va a alimentar y del que se va a nutrir el liberalismo económico. Y por otra parte, se va a ver enriquecido o fomentado por todo lo que son los avances tecnológicos de científicos, la tecnología cibernética, y todo esto va a permitir que se lleve a cabo una especie de mercado planetario que va a permitir, por eso decimos que forma parte o es esencial para el liberalismo económico, porque va a permitir o va a propiciar un libre flujo de mercancías, de capitales y de empresas. Entonces, las utilidades y los beneficios de estos se van a ver más hacia los países con mayores recursos, perjudicando obviamente a los países que carecen de ellos. Otra consecuencia de este fenómeno es la desterritorialización de las empresas y mercados nacionales. En este caso tenemos que los intereses nacionales van a estar los intereses transnacionales van a estar sobre los intereses nacionales, y esto va a provocar grandes crisis financieras. Se va a generar un fenómeno mundial de crisis cíclicas que se van a estar generando cada determinado tiempo, precisamente en función de estos fenómenos del mercado, de la oferta y de la demanda, pero como consecuencia de la globalización. Existen grandes corporaciones, empresas transnacionales, bancos inclusive, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, el Tratado de Libre Comercio o la Organización Mundial de Comercio, y toda una serie de instancias tanto públicas como privadas que van a operar conjuntamente y van a asumir las funciones y la estructura como si fueran de un superestado. Entonces, esta globalización va a fomentar o va a crear, digamos, un centro de gravedad al cual se le van a dar las principales decisiones económicas y políticas mundiales, y que va a estar dotado de un carácter no precisamente democrático, al contrario, va a estar más definido por intereses privados. Entonces, de esta manera, no va a haber un equilibrio dentro precisamente del mercado mundial. Tenemos el caso de las grandes empresas transnacionales que van a estar, que son consecuencia también de esta globalización, como el caso de la Coca-Cola, de General Electric, Microsoft, Toyota. Son empresas que van a ser resultado de este fenómeno de la globalización. Entonces van a generar este estado transnacional virtual que se va a parecer mucho a lo que habíamos estudiado cuando hablábamos del absolutismo o de una dictadura, obviamente en este caso de naturaleza privada, porque persigue únicamente intereses
privados, que son los de los dueños de estas empresas. Y ellas son las que van a decidir no solamente la política económica y financiera o industrial de diferentes naciones, también van a tener una gran influencia en la política social y económica de la nación, porque son grandes grupos de poder, precisamente poder generado por su capital, por su capacidad económica. Son generadores de empleos, y también son empresas que, pues de cierta manera, mantienen activada la economía, pero siempre en función de sus propios intereses. Aquí vemos en este mapa cómo es que el planeta está dividido o está conformado, digamos, por los diferentes niveles económicos de cada uno de los estados. En este caso, tenemos tres características o tres grupos. El primer grupo son los países, es ilegible. Bueno, son los países de primer mundo los que tienen el poder económico. Posteriormente, en el tono verde, vamos a ver a los países periféricos, que son los que se encuentran digamos, en el tercer mundo. Y finalmente vamos a ver a los países que se encuentran en vías de desarrollo, así se les denominaba antes, que son los países emergentes. Estos son los que están en proceso digamos que son el punto medio de ambos extremos. Y esto ha sido el resultado de toda esta actividad del mercado liberal, de la liberación del mercado, y que ha fomentado precisamente el surgimiento de estas empresas transnacionales y que han estado funcionando globalmente. Como les decía hace un momento, su estructura y su funcionamiento se parece mucho a lo que estudiamos cuando veíamos el Estado absolutista, el cual se basaba en la economía, precisamente en la economía de mercado, que era la que regulaba y además se tenía la ideología de dejar hacer, dejar pasar. Eso es el liberalismo en el mercado. No establecer límites, no establecer barreras, para que de esta manera se consideraba, según la teoría de Adam Smith, que la economía se iba a mantener completamente activa y que además solita, mediante los mecanismos de la oferta y de la demanda, siempre iba a encontrar un punto justo, un punto de equilibrio, y de esa manera iba a generar el crecimiento de las naciones. Sin embargo, vemos, y creo que si hiciéramos una división porcentual de este mapa, nos daríamos cuenta que realmente, y sobre todo en cuanto a población, no hay una distribución equitativa de la riqueza. Al contrario, está muy centralizada en lo que sería América del Norte y Canadá. Tenemos Europa también y Australia, una pequeña parte en Sudamérica, pero la mayor parte de los estados, de las naciones del mundo se encuentran en verde. Son los estados con una economía periférica. Y obviamente, pues ese es el resultado de todos estos años, a partir de 1970, que llevamos con este mercado liberal y posteriormente neoliberal. Vamos a ver algunos conceptos básicos de naturaleza internacional y económica para entender mejor este tema. En primer lugar, hemos estado hablando de la regionalización. La regionalización es un proceso a través del cual se va a fragmentar un área en fracciones más pequeñas y cada una de estas fracciones se va a llamar región. En materia económica, es una dinámica que aspira a crear una integración entre estados que geográficamente pertenecen a una misma región. Y está relacionado, este concepto de
de regionalización está relacionado con el término regional. Pero hay una gran diferencia entre estos términos. En primer lugar, el término regional se utiliza más en el aspecto político y el término regionalismo se utiliza más en el aspecto político. Y el término regionalización es más utilizado en el ámbito económico. El regionalismo es un proyecto y por otra parte la regionalización es un proceso. El regionalismo es un proyecto porque tiene una naturaleza política, está más relacionada con la ciudad, con el estado. Y la regionalización es un proceso, es un mecanismo que tiene en sí mismo, engloba varias iniciativas, digamos, emitidas por parte de diferentes estados, representantes gubernamentales, y tiene la finalidad de generar un vínculo o de estrechar la cooperación política y económica entre los estados, obviamente que forman parte de una misma región. Y de esta forma vamos a tener que se van digamos, a generar grupos o agrupaciones por regiones. Así vamos a tener que, por ejemplo, dentro de esta regionalización, que como les mencioné, tenemos que entenderla como un conjunto de procesos que van a tener la finalidad de integrar a varias naciones y que se da en el interior de uno o de varios ámbitos geográficos o regionales. Esto es muy importante. Este fenómeno va a comprender la intensificación de las relaciones entre estos entes, entre estos estados que forman parte de esta región. Y de esta manera lo que se busca es colaborar, contribuir entre ellos para mejorar, digamos, sus economías. Entonces, así vamos a tener que, por ejemplo, en la actualidad podemos encontrar manifestada esta regionalización en diferentes formas en la economía mundial. Y uno de los esquemas más importantes que podemos encontrar en donde se refleja precisamente esta regionalización de la economía global es en que existe, por ejemplo, zonas de integración clave en función de la moneda. Existe una que se denomina la zona del dólar, que es el ALCA. Tenemos también la zona del euro, que es la Unión Europea, y tenemos la zona del yen yuan, que es la asiática. Entonces, ese es un ejemplo de la regionalización. Luego tenemos el concepto de internacionalización. En este concepto tenemos que, según el maestro Ramón Tamames, el internacionalismo es una actitud en el pensamiento político que favorece la búsqueda de lazos solidarios entre los trabajadores del mundo, considerando las fronteras y los llamados intereses nacionales como una muestra de la burguesía, que a nivel internacional tiene sus propias manifestaciones en el imperialismo, por lo que la internacionalización es la conclusión del proceso que conlleva a ese objetivo. Son relaciones entre estados que se van a caracterizar por el poder absoluto y relativo de estas unidades y por los objetivos que persiguen estas mismas, objetivos que en muchos de los casos van a ser comunes o pueden ser inclusive antagónicos. Podemos hablar, por ejemplo, de la internacionalización de la producción. Podemos hablar de la internacionalización de la moneda, etcétera, ¿no? Hay sociedades, por ejemplo, transnacionales en América, en Europa y en Japón, que siempre están en búsqueda y en competencia por encontrar o por conquistar los mercados de otros países, obviamente con la finalidad de obtener el control y el poder sobre estos mercados, ¿no? Entonces, la internacionalización de la industria se va a establecer a partir de ciertas
requisitos que va a permitir que se complementen entre sí los diferentes factores de la producción de determinados países, sobre todo países desarrollados con países pobres. Y de esta manera, por ejemplo, se van a poder trasladar los procesos productivos con tecnologías muy avanzadas de países ricos, se van a poder eh, trasladar o instalar en países del tercer mundo en donde la mano de obra es muy barata. Van a aprovechar los bajos salarios, las condiciones laborales que no son muy favorables para los trabajadores y por lo tanto van a ser situaciones muy atractivas para estas empresas transnacionales. Entonces y esto además va a acentuar precisamente este fenómeno de la globalización que marca la globalización económica sobre todo, que va a marcar más la diferencia entre los países ricos y los países pobres. Tenemos el concepto de integración. Este es un proceso por el cual se van a unir dos o más elementos individuales para formar un todo. Ese sería el concepto de integración derivado del diccionario. En macroeconomía es la tendencia a crear los mercados de gran amplitud a través de diversidad de mecanismos y sobre todo por la vía de las uniones aduaneras y de las uniones económicas. Podemos definirlo también como la unión de actividades industriales bajo un control unificado. Y este puede tomar diferentes formas. Puede haber una integración horizontal, integración vertical o integración diagonal. La integración vertical va a producir un aumento en el número de los procesos realizados por una empresa. Por eso es vertical, porque es dentro de la misma empresa. La integración horizontal se refiere a la amalgamación o unión de empresas que elaboran un mismo producto. De esta manera tenemos que diferentes empresas se van a unir, por eso es una amalgamación horizontal. Y finalmente tenemos la integración horizontal, y finalmente tendríamos la integración diagonal, que esta va a mostrar la existencia de actividades de servicios que van a encajar oblicuamente en la actividad principal de una empresa. Es decir, ya no estamos hablando del mismo nivel ni de la misma empresa, ya hay un contacto con otra empresa pero a diferente nivel, por eso se iría en diagonal. Luego tenemos el concepto de interdependencia. En este caso estamos hablando de una situación en la cual las relaciones entre dos o más países se va a determinar porque uno va a depender de otro y además puede darse de manera recíproca, sobre todo en relación con los aspectos económicos o de su participación a nivel internacional. Luego tenemos el intercambio. Por intercambio vamos a entender el acto económico mediante el cual un sujeto económico va a ceder a otros parte de los bienes que están a su disposición y va a recibir bienes distintos. En este caso es obvio, cada uno de los sujetos que va a participar en este intercambio va a estar determinado únicamente en la medida en que este intercambio, este acto, le resulte benéfico económicamente, ¿no? Entonces, en la medida en la que el producto de la operación de intercambio sea para él benéfico o superior al costo del mismo, es cuando va a participar en este intercambio. Si no le conviene, pues obviamente no va a llevarse a cabo este intercambio económico. Luego tenemos el multilateralismo. Este es, como la misma palabra lo indica, muchos lados. Este consiste en relaciones que se van a generar entre varios países y este fenómeno cada vez se produce con mayor frecuencia y en él participan varios estados. Puede ser entendido como una mayor participación de la cooperación de las organizaciones internacionales. Y luego tenemos el concepto de cooperación. La cooperación económica es un proceso a través del cual
son reducidas las formas de discriminación en el comercio internacional. Esto implica integración económica. Y obviamente para que exista una integración económica debe de evitarse, deben de suprimirse todas las barreras que puedan generar, digamos, una desigualdad dentro o entre las partes que forman parte de este mercado mundial. Sin embargo, todo proceso de integración económica requiere precisamente de una cooperación de naturaleza internacional. Y para que esta cooperación económica pueda llevarse a cabo, requiere precisamente que exista una coordinación entre los planes nacionales de cada una de las partes que van a cooperar entre sí. Tiene que haber una congruencia entre ellas, tiene que encajar el plan de una con el otra para que puedan prosperar esta cooperación económica. Bien, ahora veamos las conclusiones. Tenemos que tener en cuenta que los estados en sí como naciones son sujetos únicos de las relaciones económicas y comerciales y a ellos les toca velar, tutelar precisamente sus espacios, el espacio de la nación, y por lo tanto se van a ver enfrentados, gracias a la globalización, a grandes desafíos. Tenemos el caso, por ejemplo, de estos avances tecnológicos como la biotecnología, la microelectrónica, la robótica, la informática, todo lo que está relacionado con las TICs, que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto va a imponer o van a generar ciertos cambios sociales, culturales, económicos, etc. En materia económica, por ejemplo, van a impactar en la forma de llevar a cabo el trabajo, en la División Internacional de Trabajo, la forma en que se celebran los actos de comercio, las compras y las ventas. Ahora lo hemos vivido con mayor frecuencia, ¿no? Todo lo que se lleva a cabo de comercio en línea, el e-business. Y en términos generales, esto va a impactar en todas las actividades económicas de la nación y también va a impactar en sus mercados financieros, y no solamente de la nación, sino de todo el mundo. Por lo tanto, es necesario que los estados tengan conciencia de esto, porque obviamente el sistema jurídico de todos estos estados se va a ver impactado ante todos estos fenómenos que están surgiendo. Y esto va a generar, obviamente, conflictos y rupturas, tanto con las normas como con las instituciones que forman parte de la estructura jurídica y política del Estado. Entonces, en consecuencia de esto, el Estado se ha visto obligado a compartir su soberanía con otras fuerzas transnacionales que traspasan precisamente este espacio nacional, y por lo tanto se ha generado de cierta manera, una pérdida de la soberanía y de la autonomía de los estados nacionales. Por eso es necesario que los estados nacionales se dan a la tarea de promulgar leyes que estén adecuadas al contexto actual internacional, para saber qué es lo que tienen que regular, cómo lo van a regular y cómo es implementar lo necesario para que estas normas que generen efectivamente sean respetadas no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito global. Bien, con esto terminamos el tema.